Hola Esteban. Eh, nada. No se le escucha al Esteban. Está mudo. Hola Esteban. No se escuchó. No. No se escucha el No se Esteban. escucha. No se Estamos escucha, tan- padre. Estamos tan tristes. Ya, vamos a empezar, hermano. Ya. Al Vamos a silenciarnos. Aló. Silencio todo. Ya, vamos a hacer una oración para empezar la clase de hoy día. Incline su rostro, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios, por permitirnos esta tarde reunirnos una vez más en torno al estudio de la palabra, Señor. Danos gracias, sabiduría para aprender, para compartir, para pasar un buen momento de edificación en nuestra vida espiritual, Señor. Te ruego por mis hermanos que están enfermos, Señor. Ha ido aumentando la lista de los que están infectados con el COVID y esperamos que tu mano misericordiosa sea con ellos, sobre todo con aquellos que están hospitalizados, más delicados. Tenga misericordia, Señor. Padre bueno, a nosotros los que estamos sanos de esa enfermedad, permite, Señor, seguir guardándonos y dándonos el ánimo y el buen amor por mis hermanos para estar orando por ellos. Gracias, Padre. Bendícenos del cielo y permite que seamos bendecidos a través de esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, en primer término, a conversar un poquito de las tareas. ¿Compartir pantalla? Sí. Eso. Ya. Con respecto a las tareas, hubo una realización de, logramos un 88% de los asistentes mandaron sus tareas, faltaron solamente 2 personas que la mandaran. Quiero también decirles de que esta tarea estuvo bastante mejor que las anteriores. Ahora bien, el gran problema es que no leen correctamente la pregunta. La mayoría, mire, si bien hubo varios que lo hicieron bien, pero le faltaron detallitos que se los comenté a algunos, los que pidieron, le mandé el comentario. Pero si usted tuviera que deducir por qué se equivocan, es porque no leen bien la pregunta. Para ayudarles yo, ¿qué hice? Les mandé una pauta de cómo responder adecuadamente la pregunta. Entonces decía que tenía que buscar el pasaje, seleccionar uno de los 3 pasajes, luego decía de que usted tenía que citar el pasaje, luego tenía que usted ver qué significaba, cómo Dios se había autorrevelado a los hombres y cómo eso afectaba a los hombres. Normalmente, varios de los hermanos que no lo hicieron correctamente, sí. Varios de los hermanos que no lo hicieron bien fue porque no siguieron la pauta, es decir, leyeron apresuradamente. Aquí no se trata de hacer un sermón del pasaje. Yo en ningún momento dice, haga un sermón del pasaje, haga un discurso del... No, dice, había que leer el versículo, escribir el versículo, ver cómo se autorrevelaba o se definía Dios en ese versículo y cómo esa definición afectaba al hombre. Ahora, en ese cómo afecta al hombre, ahí hay espacio para que cada uno ponga algo bonito, una vivencia personal, lo que entiende de la escritura, algún pasaje bíblico que relaciona. Ahí usted se puede explayar. Ahora, en las tareas a lo sucesivo, hoy también hay pequeña pauta, pero en lo sucesivo yo no voy a mandar pauta. ¿Para qué?
¿Cuál es la idea? Cuando usted lee una pregunta, usted tiene que mentalmente decir, ah, mira, esto para poder responderlo adecuadamente, yo debería responder esto, esto y esto. Eso es lo primero que hace uno cuando hace una tarea. Si yo le digo a usted, seleccione un pasaje de los que están allá abajo y busque cómo Dios se mostró o se autorreveló y cómo eso influyó en el hombre. Automáticamente dice, ah, ya, tengo que buscar el pasaje, tengo que escribir el pasaje, tengo que ver cómo se define Dios. Entonces de repente uno se iban, pero tomaban un avión a chorro para definir cómo se definía Dios, cuando era una palabra, Jehová Shalom, Jehová es paz. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y no más, lo demás ya. Ahora, cuando dice, ¿y cómo esto se relaciona con ahí usted póngame lo que quiera poner, porque, mire, hay una hermana que le dijo, usted me bendice por su respuesta, porque fue muy bonita, hay gente que se inspira mucho, escribe muy bonito. Entonces, eso está bien, pero primero hay que hacer la parte medular. Entonces, usted cuando lea la pregunta de aquí para adelante, las tareas que hagamos, usted tiene que decir, ya, va, lo que tengo que hacer es buscar el pasaje, allá, definir el pasaje. Y mire, los que me conocen mejor, ahí está mi hijo, está mi nuera. Dije nuera o nuera, no me acuerdo, pero bueno. Ellos me conocen, La ¿saben que no era. no era, ya. ¿Viste? Si yo sabía cómo decir era. Entonces, a mí me gusta la cosa, pero súper concisa y precisa. De hecho, yo tengo problemas con mis hijos por lo mismo. A ella le gusta explayarse, pero a mí me gusta 3 puntos. Como decía el jefe de mantención de la empresa donde yo trabajaba, 2 cucharadas y a la papa. O sea, tiro nomás. Pero no es malo cuando se trata de la escritura y cuando se trata de una pregunta como esta, que en la tercera parte usted se explaye, cuente una experiencia, cuente cómo Dios, por ser Dios proveerá. Y alguien que me diga, mire, Dios proveerá, Dios siempre ha provisto, y a mí en los momentos más importantes de mi vida, Dios me ha provisto. ¿Quién de nosotros no ha vivido esa experiencia? Y eso edifica, edifica. Y acuérdense que ¿qué perseguimos con este curso? No queremos ser maestros en la Biblia, no queremos ser maestros en interpretar la Escritura. Lo que estamos pidiendo es cómo podemos leer mejor la Biblia y cómo podemos sacarle el mejor provecho a la lectura. Lo otro que les digo es que ojalá todos los que puedan, obviamente, me respondan las tareas a través del correo. Por eso siempre que tuviera un correo electrónico, porque en el correo es más fácil leer para mí, porque en el celular es muy chiquita. Ahora, lo bueno del celular es que acostado en la mañana yo voy a revisar tareas. ¿eh? Tempranito estaba revisando tareas, pero como me hacen rabiar con las tareas, me dan ganas de levantarme para escribir un mensaje grande, así de reprensión en el nombre del Señor, y se me pasa me entumo con eso. Así que preferible el correo. Ahora, si puede. Ahora, si no puede, se lo he dicho muchas veces, si no puede, lo escribe a mano en una hojita, le saco una foto y me la manda. O sea, la tarea hay que hacerla porque todos nos edificamos con ella. Dicho esto, voy a hacer una conversación de lo que conversamos la semana pasada para que nos metamos bien en lo que vamos a ver hoy día. Primero, dice que Dios se comunicó con el hombre desde un principio a través de teofanías, de apariciones. ¿Se acuerda cuando se aparecía a Jacob, a Abraham, a los patriarcas, se le aparecía a Dios? Porque no había ley, no había libro, no había nada. Después de Moisés recién empiezan a aparecer los primeros escritos, los primeros intentos por perpetuar la historia y las leyes de Dios. De hecho, cuando Dios le entrega a Moisés en el monte, le entrega una tabla con leyes. Por primera vez tienen algo escrito que los puede orientar y dirigir. Pero antes, ¿cómo se dirigía Dios al hombre? Por teofanía, pero siempre le mostraba. Ahora, Dios, ¿cómo se revela al hombre? Por la naturaleza. Lo principal y lo primero la primera revelación de Dios es la naturaleza, a través de la potencia del mar, a través de las nieves, a través de la cordillera, a través de un campo verde. Siempre Dios se revela. Los que tienen espíritu poético se deleitan de la creación de Dios. Pero esa revelación natural no era suficiente para mostrar a Dios como es realmente. Por tanto, Dios tenía que, de alguna forma, mostrarse. Y ahí viene lo que es la revelación de Dios. Y Dios empezó a revelar entonces a través de su nombre y de sus atributos, que es lo que fue la tarea, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que Dios es proveedor? ¿Por qué nosotros podemos orar y decirle, Señor, te ruego que tú proveas para las necesidades que tenemos? Porque Dios dijo en la Escritura, Jehová iré.
¿Por qué nosotros cuando tenemos, por ser ahora mismo, estos días, usted no sé si le pasó que uno le duele el corazón la lista que mandó la Ivone? Porque hay hermanos nuestros queridos que están ahí en la lista. Quizás cuántos más hay. Está la mamá del Felipe, que pucha, es una hermana que podría ser, bueno, mi mamita ya se fue en el Señor, pero podría ser la mamá de alguno de ustedes que tiene su mamita todavía. ¿Me fija? ¿Y cómo eso no produce un desosiego? Uno dice, pucha, Señor, ¿qué ha pasado? Jehová Shalom, Jehová es paz. Y nosotros decimos entonces, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y por qué decimos eso? Porque en el primer versículo del 23 dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se da cuenta cómo la palabra empieza a tener sentido? ¿Eh? Entonces, Dios se muestra, Dios se empieza a revelar por su nombre, por sus atributos, y a través de las obras que Dios va haciendo se va revelando. Y la revelación consiste, dijimos, en hechos históricos que eran, como le dijera yo, plasmados en la escritura, pero que debían ir acompañados de la explicación divina del hecho histórico. Entonces, la muerte en la cruz no fue simplemente una persona que mataron en la cruz, sino que lo que Jesús dijo, la crucifixión es, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Entonces, eso es revelación de Dios. ¿Y qué vamos a ver hoy día? A partir de hoy día, que la primera parte es, esa revelación está en el aire, porque Dios le reveló cosas a los hombres, Dios le mostró cosas a los hombres, pero está en el aire, se puede permear, se puede perder, se puede ensuciar. Entonces viene la revelación y la escritura. Y pasamos a la clase de hoy día, entonces. Sí. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es revelación y escritura. Entonces, no es preciso un gran esfuerzo mental para comprender que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles vieron en la escritura el único medio para preservar fielmente la revelación y lo utilizaron. Acuérdense que antes existía, ¿no es cierto?, la transmisión verbal, la transmisión de parte, ¿no es cierto?, por figura, algunos escritos breves, pero era necesaria una escritura metódica. Entonces, ahí. Ahora, la gran reverencia con que el pueblo judío miró siempre la escritura y la autoridad divina que le atribuían, que les atribuían, se debía sin duda al convencimiento que eran depósito de la revelación de Dios. Fíjese que en el Talmud hebreo, quiero contarles un par de cosas nomás. Por ser los escribas tenían especificado qué tipo de piel tenían que usar para hacer la escritura. Acuérdense que ellos pasaban de rollo en rollo. Antes de empezar a escribir, había una serie de rituales antes de escribir el nombre de Dios. Ellos no lo pronuncian incluso. Nosotros, Dios, Jehová, lo nombramos como que fuera uno más. Pero ellos, antes de escribir el nombre de Dios en las pieles que estaban destinadas, tenían que hacer un ritual. Así de riguroso eran. No podían usar cualquier tinta. Había una cierta tinta permitida para poder escribir la ley. Usted sabe que ellos escribían mediante grafis, que son estas letras raras. Ellos, el espacio que había que dejar entre palabras estaba totalmente definido. Es como cuando nosotros escribimos, nosotros dejamos una vez el espaciador y escribimos la otra palabra. Otra, pero ellos, como no tenían espaciador, porque lo escribían en computador y en máquina de escribir, ellos tenían que dejar siempre el mismo espacio entre las palabras. Estaba prohibido reproducir de memoria. Ellos estaban todos los días y todo el día reproduciendo, por ejemplo, al profeta Isaías. Pero aunque lo supieran de memoria, tenían prohibido reproducir de memoria.
sino ir copiando literalmente lo que estaban viendo en un rollo, lo copiaban al otro. Las líneas y letras eran contadas metódicamente. Ellos, es como que esta expresión que está aquí, la gran reverencia contra el pueblo judío, ellos contaban, en la primera tenía que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, contaban todas las letras para que no fuera a faltarle una. Mire, el cuidado que tenían. Y si un manuscrito contenía un error, en el último capítulo, todo el manuscrito era descartado y destruido. Entonces, este cuidado que tenían los hebreos al escribir las escrituras que fueron en el Antiguo Testamento y luego lo siguieron haciendo los hebreos con el Nuevo Testamento, nos permite tener tranquilidad de que la escritura contiene lo que realmente en un principio Dios les reveló. Ahora, Juanito les mandó a ustedes, muéstrame los alumnos, por favor. Juanito les mandó a ustedes 2 documentos cortitos, 2 hojas. Una para que tuvieran un apunte sobre los reyes de Israel, los reyes de Judá, los años y los profetas. ¿Se acuerdan que se lo mandé? Ya. Y el otro era sobre el tiempo de lo escrito del libro de Isaías. ¿Cuántos lo leyeron? 1, 2, ¿y los otros? 3. ¿Se da cuenta que son malos alumnos, no es cierto? Entonces yo ahora estoy tratando de explicarle de que la Biblia es confiable. ¿Ah? Le estoy tratando de explicar que la Biblia es confiable, pero si ustedes leen ese manuscrito, se van a dar cuenta que hay una cuestión súper interesante. Mire, no se lo pienso de contar yo, no se lo voy a contar. Lo leen ustedes y el próximo lunes, el próximo miércoles, les voy a preguntar cómo es. Porque, mire, voy a decirle una cosa, créame, créame. Usted cuando lo lea va a dar gloria a Dios. Eso dice todo. Usted, gloria a Dios, esto lo hace Dios nomás. Acuérdese. Pero ¿por qué no se gozó? Porque fue flojo y no lo leyó, pues. Entonces, léalo para la otra semana. ¿Ah? Sí, léalo. Hubieron como 4 que lo leían, pero son más que 4. Ya. Pasamos a la próxima. Era para verle las caras nomás cuando le dije esto. No, perdóneme que sea pesado. Ya. Fíjese que los textos del Antiguo Testamento eran considerados por los primeros cristianos como sagrados. Mire, alguien que lea por favor Romanos 1:2. Se desmutea, el que quiera leer se desmutea y lee Romanos 1:2. Rapidito, pues esto. ¿Alguien lo tiene? Muéstrame a esta gente. ¿Quién tiene Biblia? Levante la mano, ¿quién tiene Biblia? Ya, pues lea, pues. Tienen que desmutearse, ¿sabe usted? Ya, hermano Fernando. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fíjese lo que dice ahí. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Y él dice, él lo había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. O sea, para la iglesia primitiva, los escritos del Antiguo Testamento eran santos. Leamos el segundo pasaje que está en la lámina. Segundo de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Jani, ¿sabes leer? Sí, Ya, pues. creo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y desde la niñez has conocido ¿qué? Las sagradas escrituras. Escritura. ¿Se fija? Uno le dijeron que eran santas y este otro dice aquí que es sagrada. Y la tercera es ya.
San Juan 10:35. Ya. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Y por favor lea en Romano al tiro, la que está al ladito en el paréntesis. Romanos 3:2. Romanos 3:2. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Se fijan? Entonces, estos dos versículos más los dos anteriores nos muestran la reverencia que hablan de la infalibilidad de Dios. O sea, como ellos sean, no importa, Dios sigue siendo infalible. ¿Ah? Entonces, lo que estamos tratando de dejar sentado en esta lámina es que para la iglesia primitiva, las escrituras que existían en el Antiguo Testamento para ellos en esa época eran santas, sagradas y palabra de Dios. Vamos a la otra lámina. Ahora, los escritos del Nuevo Testamento, desde el primer momento se les atribuye un rango tan elevado que los equipara a las demás escrituras. Este versículo, normalmente nosotros los leímos estos dos versículos y no le damos mucha importancia, pero cuando nosotros estamos estudiando esto de la escritura, cómo veía la iglesia primitiva la ley, miren lo que dice acá. Alguien que lo lea, por favor, 2 de Pedro 3, 15 y 16. Eduardo. Ya cualquiera, ¿cómo no? 15 y 16. Sí. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Se fija, mira el detalle aquí. Dice que el apóstol Pablo escribía cosas muy profundas, las cuales los inconstantes, los indoctos, tuercen igual que ¿qué? Que las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, el apóstol Pedro, cuando se refiere a los escritos que el apóstol Pablo le manda a las diferentes iglesias, las epístolas que manda, dice, tuercen la enseñanza del apóstol tanto como las otras escrituras. O sea, las otras escrituras del Antiguo Testamento las puso exactamente al mismo nivel que las enseñanzas del apóstol Pablo. Significa que las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias que formó Pablo y que visitaba a Pedro de vez en cuando y Juan también, eran iglesias que entendían y asimilaban que la enseñanza del apóstol, la enseñanza de los apóstoles, estaba al mismo rango y al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Ahora, esto para nosotros es básico, si es la misma Biblia, el mismo Testamento, no, pero piense que ellos eran judíos. Para ellos el Antiguo Testamento era la Torá, la palabra dada por Dios, y esto otro era nombre nomás. Pero como el Espíritu Santo se le había dictado a ellos, se transformaba en lo mismo, de la misma categoría que la Torá. Que el Señor nos bendiga. Seguimos avanzando un poquito. Aunque la transmisión de las tradiciones hebreas alcanzaba elevadas cotas de fiabilidad, por lo que ya leímos en delante, ¿no es cierto? Era inevitable que el contenido de la comunicación original sufriera desfiguraciones en el transcurso del tiempo. Por eso, solo la Escritura podía fijar la revelación de modo permanente, y así lo entendió también la Iglesia cristiana.
usted sabe de que las expresiones culturales que se transmiten de generación en generación con el propósito de transmitir el conocimiento y experiencia a nuevas generaciones, pero normalmente con el paso del tiempo el receptor puede realizar algunos cambios, enriqueciendo o limitando o suprimiendo alguna parte. También el carácter de las personas, las sensibilidades y la memoria pueden influir en el mensaje. Por tanto, Dios se aseguró de que la revelación de Él no sufriera distorsiones a través de que quedara escrita en el Antiguo Testamento y en las cartas paulinas y las cartas apostolares que constituyeron después el Nuevo Testamento. Por supuesto que no se pretende que la Escritura haya recogido todo lo que Dios había revelado. Ahí hay 4 versículos, después usted lo lee en casa porque quiero avanzar un poquito más, pero aquí, en esos 4 versículos, usted puede ver algunas razones por las cuales nosotros creemos de que hay libros que no están, por ser en Crónicas, cita algunos libros que no están en la Biblia, lo mismo en Corintios y en Colosenses. Y Juan dice, si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían en la tierra todos los libros. ¿Se fija? Entonces seguramente el Señor hizo muchas más cosas que las que quedaron registradas en los evangelios. Según Crónicas en el Antiguo Testamento habían algunos libros que se escribían que no están en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo habla de cartas a ciertas iglesias como las Tesalónicas que no están no se encontraron, no forman parte de los... Pero entonces nosotros no pretendemos que la Escritura haya recogido todo lo que Dios ha revelado, pero recogió todo lo que nosotros necesitamos. ¿Ah? Entonces el contenido de la Biblia es completo y suficiente para guiar a los hombres al conocimiento de Dios y la fe. A pesar que se perdieron algunos libros, se perdieron algunas cartas, lo que tenemos en la Biblia es completo y suficiente para guiar a los hombres al conocimiento de Dios y a la fe. ¿Cuál es el fin de la Escritura? Es que almacenemos, alcancemos a saber lo que sin ella nos permanecería velado, la verdadera naturaleza de Dios y su obra de salvación a favor del hombre. Es decir, la Escritura, porque alguien le va a decir a usted, oye, pero los que escribieron la Biblia no guardaron todo, hay libros que sabemos que están perdidos. Sí, pero con lo que hay es suficiente para que nosotros conozcamos la verdadera naturaleza de Dios y su obra de salvación en favor del hombre. Vamos a pasar a este otro tema que es interesante. No se me aburra, porque estos son un poquito áridos estos temas, pero mire, va a ver usted cómo usted se va a deleitar después cuando lea la Escritura y empieza a encontrar cosas lindas en ella. Inspiración. Aún dando por cierto que la revelación repito de nuevo, aún dando por cierto que la revelación dio origen a la Escritura, queda por determinar hasta qué punto y con qué grado de fidedignidad lo escrito expresa lo revelado. Porque dijimos de que venían las cosas contándose de persona en persona, por cosas saltadas, y de repente Dios le entrega a Moisés las tablas y empieza a generarse la ley de Dios. Luego Moisés empieza a agregar más cosas en el libro de Éxodo, de Levítico, en el Deuteronomio. Recuerden lo que hablamos al principio, repasa la ley y le da énfasis a ciertas partes y cambia ciertas partes un poco oscuras por algo más claro, más entendible. Entonces ya se está escribiendo la ley, ya empiezan a escribirse los libros para adelante de los jueces, empiezan los de los reyes. Usted dice que el libro de Crónicas dice, y lo que hizo tal rey no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes. ¿Se fija? Ya se está llevando un registro. La pregunta es, ¿todo ese registro escrito es fidedigno? ¿Expresa realmente lo revelado? ¿Puede decirse que la Escritura fue inspirada por Dios de modo tal que nos transmite sin error lo que Dios tuvo a bien comunicarnos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. A menudo la Biblia es atacada, pues fue escrita por hombres, por los hombres que le podían transmitir errores. ¿Hubo una intervención de Dios que evitara estos errores? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Porque uno se puede equivocar, hermano. Dios le dice algo y uno la entiende bien, la entiende mal, la escribe mal, la transcribe.
¿ellos realmente hubo una intervención de Dios para evitar que se cometieran errores? Hay distintas visiones en cuanto a la inspiración de la Biblia. Existe esto lo voy a pasar rapidito porque es para que tengan conocimiento, pero si usted quiere ahondar un poquito de eso, en el apunto que le mandé, que seguramente ya lo haría un par de veces usted, el Martínez, ahí usted lo tiene eso. Existe en la teología contemporánea una tendencia a reconocer una revelación sobrenatural, pero sin admitir una sobrenatural inspiración de la Biblia. Es decir, ellos dicen, sí, hay revelación de Dios, pero la inspiración para escribirla no es sobrenatural. El amigo dice entonces, se acepta que Dios se manifestó y habló desde los días de los profetas hasta Jesucristo, pero que la escritura en sí no es una revelación. O sea, ellos dicen, sí, Dios se manifiesta, Dios se revela de los profetas hasta Jesucristo, pero la escritura en sí, las cartas paulinas, los libros del Antiguo Testamento, no son una revelación. Una segunda visión dice, la Biblia es digna del máximo respeto y debe de ser objeto de lectura reverente, ya que Dios ha tenido bien hablarnos a través de ella. La Biblia no es la palabra de Dios, pero se convierte en la palabra de Dios cuando mediante su lectura Dios nos hace oír su voz. Entonces, como la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es que sea la palabra de Dios, sino que como contiene la revelación de Dios, al leerla se transforma en palabra de Dios en el interior del individuo que lee eso que no es palabra de Dios. El rigor científico y el pragmatismo existencial deben imponerse a cualquier dogma relativo a la letra de los textos bíblicos. Ese es el problema. Ellos dicen, oiga, fuimos liberados, el protestantismo fue liberado del Papa de Roma, no debe caer en la sujeción del Papa de papel. Significa que, según ellos, la Biblia no debe ser como una especie de tirano que nos mande, porque la Biblia no fue inspirada, pero sí hubo revelación de Dios. Es un poquito difícil de entender estas posiciones. En opinión de muchos, aún los más racionalistas, la Biblia constituye una obra magna y sus autores pueden atribuirse el don de la inspiración, pero sin reconocer en nada lo sobrenatural. Esta inspiración, según esta visión, en la tercera, bajo la cual escribió los autores del Antiguo y Nuevo Testamento, es análoga a la que mueve al poeta, al pintor o al escultor a realizar sus obras maestras. Se dice que cada pintor, cada escultor, cada poeta tiene una musa inspiradora que la inspira a pintar. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no conoce la Mona Lisa, la Gioconda? Todos la ubican. ¿Por qué? Porque esa mujer que pintó Leonardo fue una mujer que lo inspiró a tal forma que llegó a la perfección en la pintura. Dicen, bueno, la Biblia es una obra monumental de la producción del género religioso de Israel. O sea, los israelitas tenían tal devoción por Dios, eran tan apegados a la ley de Dios, que su genio los llevó a escribir en forma tan fantástica la Biblia. Pero no es, la escritura no es dada por Dios, no es inspirada por Dios. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión dice, si Dios tuvo a bien revelarse a los hombres y si la escritura era el medio más adecuado para que el contenido de tal revelación se preservara y difundiera, era de esperar que Dios asistiera a los agiógrafos a fin de que lo que escribían expresara realmente lo que Dios había hecho, dicho o enseñado. Entonces nosotros damos un paso más y decimos, mire, si Dios se reveló a los hombres y la escritura era el medio más adecuado para preservar esa revelación, entonces es necesario y es de esperar que Dios estuviera asistiendo a los escritores para que lo que escribían expresara realmente lo que Dios había hecho, dicho o enseñado. Nosotros creemos que Dios intervino en la vida y pensamiento de los escritores bíblicos. Ten un poquito de agua. Vamos a ir a mira, aquí usted le va a quedar mucho más claro lo que estamos, porque creo que estamos hablando, que no perdamos la idea. Dios se reveló.
Dios se revela al hombre, ¿para qué? Para mostrarse cómo Él es y el plan que tiene de salvación para el hombre. Pero esa revelación tenemos que fijarla de alguna forma para que no se pierda, no se tergiverse, no se manosee de una persona a otra persona. Y para eso se escribió. Y para escribir la escritura, nosotros decimos que Dios inspiró a los escritores bíblicos para que lo que escribieran estuviera de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. ¿Qué es inspiración? La inspiración de la Biblia, dice ahí, es la acción sobrenatural de Dios en los agiógrafos. Uso ese término para que nos acostumbremos a él nada más, pero es escritores bíblicos, ¿eh? Que tuvo por objeto guiarlos en sus pensamientos y en sus escritos, de modo tal que estos se expresaran veralmente y concordes con la revelación, los pensamientos, los actos y la voluntad de Dios. En el capítulo anterior establecimos que la Biblia fue inspirada por Dios, pero ahora abordamos en qué es la inspiración. Es la acción, la inspiración es la acción sobrenatural de Dios en las Escrituras. Si yo le pregunto a usted, dígame una definición cortita, rápida y fácil de inspiración, es la acción sobrenatural de Dios en los escritores bíblicos. En 2 de Timoteo 3:16, ¿alguien la puede leer, por favor? 2 de Timoteo 3:16. Ya, hermano Andrés. No. Ya, la Yamile. Yamile. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia. Ya. Ese versículo siempre lo usamos nosotros. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero lo interesante de ese versículo es que cuando el apóstol Pablo lo escribe en griego, usa ese término, theoneptus. Eso indica literalmente que fueron producidas por el soplo de Dios. Mire qué bonito. Es decir, que el apóstol Pablo le dice, mira, toda la escritura es inspirada, en vez de inspirada dijo, toda la escritura es producto del soplo de Dios para el hombre. Indica literalmente que fueron producidas por el soplo de Dios. Con ello se da a entender que no solo que los escritores fueron controlados o guiados, sino que de alguna manera Dios infundía en sus escritos una cualidad especial de la que se deriva la autoridad y la finalidad de la escritura. Algunos estudiosos comparan este soplo de Dios con el soplo de Génesis, cuando Dios hace el hombre. Dice que era un cuerpo hecho de barro, pero Dios sopló en él y vino vida. Así los agiógrafos, los escritores bíblicos, eran barro, seres humanos, pero Dios sopló en ellos y le dio vida para que escribieran la vida de Dios en la Sagrada Escritura. Se da cuenta que la Jani no estaba tan perdida cuando el otro día nos asustó a todos con este curso y dijo, ahora cuando leo la Biblia, la veo como con respeto, la veo como que es más grande, porque es el soplo de Dios, hermano. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee, por ejemplo, ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿sabe lo que está diciendo? Dios le sopló al oído de Juan, escribe esto, mira, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga... Oiga, esta es una cosa maravillosa, hermano. La Escritura es el soplo de Dios para nosotros.
No es un libro más. Que el Señor nos bendiga. La otra laminita, quedamos pegados aquí, no se preocupe. Entonces, importante es considerar este texto, que pasa siempre desapercibido, hermano. Nosotros no le damos mucha importancia, pero búsquelo a alguien, por favor. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Y mire, si usted no se va a gozar, después que lo lea. 1, 20, 21. El hermano Eduardo. No se escucha. Es ahí, menos mal, pues están curados. Ya. Segundo de Pedro 1. Sí, segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A ver, no estoy leyendo otro lado. 2021. 2021. Anda con la cara. 1, 20, 21. Ah, ya. 20. Ya. Sí. No te asiste nada porque lo que estoy pensando aquí, pero Ya, No, 20. no. Segundo de Pedro. 20. Ya que la tiene más a la mano, la lea otra vez, aunque estoy es que la lea buscando. otra. Anda con la caña. No, es que este el teléfono de la maca. El teléfono de la Ya. maca no lo cacho mucho. Ya, ya Andrés, usted que se ríe, léalo. Apriete el audio ahí, genere el audio, eso. No, apriete el rojito ahí, es ahí, ahí. No lo encuentro. Chute, de familia esta cuestión. También estoy con la caña, Lo parece. leo yo, mi pastor. Lo leo yo. Ya. ¿Quién lo lee? ¿Lo leo yo? Sí, pues léalo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Escuchó? Mire lo que dice ahí. Dice que los santos hombres de Dios, ese Elías, ese Eliseo, ese Ezequiel, ese Nahum que escribía, no escribió lo que ellos querían. Escribían inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que estamos estudiando. Esto es lo que queremos entender. Un libro inspirado desde principio a fin por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a la otra lana. Entonces, la acción divina no debe verse como un tipo de manifestaciones psíquicas extraordinarias, tales como la visión, el trance, el sueño, la audición de voces sobrenaturales. Porque usted sabe de que antiguamente todos nosotros hemos visto películas o documentales de las tribus originarias en diferentes partes del mundo donde habían brujos o los que llevan la batuta ahí en las aldeas, en las tribus. Y ellos se dejaban llevar, algunos como los peruanos, ¿no es cierto?, los incas que fumaban un tipo de coca y cuando estaban en trance entonces profetizaban y decían cosas en nombre de Dios. Y normalmente lo hacían todas así en las culturas de la isla, de la isla de Pascua, todo ese sector, también ellos también tomaban un tipo de alucinógeno y luego ellos hacían algún tipo de expresión de sus cosas. Pero la Biblia podía consistir simplemente en la influencia sobre el pensamiento
o en la guía divina para que dirigiera la investigación o la reflexión del escritor. Por ejemplo, al considerar Lucas 1 al 3. Cuando usted lee ahí, dice, Teófilo le escribe, Lucas le escribe a Teófilo y dice, oh Teófilo, muchos han escrito acerca de las cosas que han ocurrido, de las cosas de Jesús, pero yo, después de haber investigado mucho sobre esto, te voy a escribir esto. Y usted lee el libro de los Hechos, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, y de acuerdo a lo que creemos y hemos enseñado, es un libro inspirado por Dios. Lucas escribió siendo inspirado por Dios, recibiendo el soplo de Dios. Pero ¿qué es lo que escribió? Escribió una investigación que él hizo acerca de las cosas acontecidas referente a Jesús. Entonces, cuando hablamos de inspiración, hablamos que Dios inspira, influye en el pensamiento, en la guía de las personas, la guía divina, incluso para una reflexión de un escritor, una investigación, como el caso de Lucas. Tampoco debe interpretarse en sentido mecánico, como si Dios hubiese dictado palabra por palabra cada uno de los libros de la Biblia, pues en este caso no habría sido necesario que Dios se valía de hombres especialmente dotados para escribir. Entonces, con los que se ríen de la Biblia, los enemigos de la Biblia, hacen burlas diciendo, Dios le dictó a un hombre y se puso a escribir. No sé si usted ha leído sobre el libro de Mormón, cómo se escribió, ¿no es cierto? Toda una historia, toda una trama. Pero la Biblia no tiene tramas, no tiene historia. Simplemente Dios sopla en el corazón, en la mente y en la vida de los hombres para que pudieran escribir lo que Dios necesitaba que quedara plasmado en las Escrituras. Los agiógrafos son los hombres que Dios usa para producir la escritura. Cada geógrafo conserva su particular naturaleza, lo que da como resultado una mayor variedad, belleza y eficacia al conjunto de escritura que conforma la Biblia. Ahí usted, dentro de los agiógrafos que están ahí, tiene, por ejemplo, a Moisés. Miren lo que voy a leer ahora. Voy a leer algunos de los autores de los libros de la ley, de la escritura, qué profesión tenían y en qué año escribieron, para que usted vea que obviamente esperamos que usen lenguaje distinto, que sean influidos por distintos ambientes, pero siempre bajo la inspiración y el soplo de Dios. Moisés era un príncipe de Egipto y un pastor de ovejas. Por allá por el año 1440 escribió los primeros libros del Pentateuco. Luego encontramos a Samuel. Samuel era sacerdote, profeta, maestro. Escribió por el año 1000 a.C. sus libros. Encontramos a Mardoqueo, que era un oficial judío, escribió por ahí por 470. A David era pastor, poeta, soldado, llegó a ser rey. Por ahí por el año 1000 escribió sus libros. Amos era pastor de ovejas. Por ahí por el 640 escribió sus libros. Mateo, entre el 60 y el 90 después de Cristo, se escribieron los Nuevos Testamentos, entre esas fechas, entre el 60 y el 90 más o menos. Está Mateo. ¿Qué es lo que era Mateo? Era un judío, cobrador de impuestos. Lucas, griego y era médico. Pablo era un erudito judío. Pedro, un pescador. Juan, un pescador. Se fija usted de que cada uno de ellos, y si usted lee, con todo el respeto que se merecen, los escritos de Pedro con los de Juan son bastante distintos. Se nota que el apóstol Pablo tiene una habilidad de lenguaje y un conocimiento más depurado de la escritura. Tiene mayor habilidad para entregarla. Igual que si nosotros tuviéramos que escribir un libro. Todos los que estamos en este curso tuviéramos que escribir un libro, un capítulo cada uno. Se notaría la diferencia en los capítulos. Yo noto en las tareas que ustedes hacen. Algunas son muy técnicas. Son versículos. Me tapan a versículos bíblicos. Otros no escriben tantos versículos, pero son muy sentimentales, ponen mucho su sentimiento,
ponen mucho su vivencia, ponen mucho lo que viven ellos diariamente con Dios. Otros son gente muy estructurada, colocan las cosas ordenaditas, estructuraditas, citan un pensamiento, empiezan a ver por acá, explican que lo dijo, ¿se fija? Y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, al escribir, podríamos escribir un libro y decir, oye, todo es válido, porque cada uno de nosotros dijo lo que sentía, dijo lo que pensaba, pero con sus herramientas, con sus limitaciones, con sus debilidades inherentes a la forma del lenguaje. Pero no obstante estas debilidades y limitaciones, esto no mengua la riqueza de la revelación de la Escritura. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está el soplo divino. Mi hermano Fernando se tiene que acordar cuando estábamos construyendo y la Jani se tapa los oídos ahora, porque no tiene que escuchar esto. Resulta de que teníamos que calcular un trazo y yo dije, usemos el teorema de Pitágoras. Algunos me miraron como diciendo, ¿alguna vez en el colegio alguien nombró esa cuestión del teorema de Pitágoras? Otro tiene que haber dicho, ese era un filósofo, ¿qué tiene que ver aquí en esta cuestión Pitágoras? Y salta el hermano Oscar, la regla del 2-4, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Pero en su lenguaje de maestro de la construcción, la del 2-4, que es el teorema de Pitágoras aplicado mecánicamente. Pero para mí, que había estudiado ingeniería y que no le pego a la cuestión de la construcción, para mí era el teorema de Pitágoras. ¿Te fijas? Dijimos lo mismo. Entonces, Dios, supongamos que Dios está hablando, habría dicho, oye, tenemos que calcular este ángulo, tenemos que calcular esta línea, entonces vamos a hacer ese teorema que usa, ya el teorema de Pitágoras, señor, se pone de Pitágoras. Y el hermano Oscar habría dicho, lo mismo, y le habría dicho, jefe, el 2-4, se pone el 2-4. ¿Se fija? Decimos lo mismo, pero en la forma que hemos sido formados, en la forma que hemos sido estructurados. Pero el resultado fue el mismo. ¿Por qué? Porque obedecimos a un soplo. En este caso es un soplo técnico, y en el caso de la Escritura es el soplo de Dios para instruir la palabra del Señor. Entonces, las Escrituras en sus páginas se ven las más duras denuncias contra los falsos profetas. Toda invención o tergiversación del mensaje divino es condenada enérgicamente. Eso es para leer en casa. Ustedes lo tienen que leer en su casa, por favor, léanlo. Y se van a dar cuenta de que condenaban enérgicamente a los que le añadían o le quitaban algo a la Escritura. Por tanto, todo esto es una forma de asegurarnos que lo que está escrito en la Escritura es lo que venía revelado de antes y es lo que Dios le había soplado a los antiguos escritores para que quedara escrito en la palabra de Dios. Podemos pues tener la seguridad de que los escritores sagrados fueron fieles transmisores del mensaje divino. Las dificultades exegéticas con que a menudo tropezamos en los textos bíblicos no afectan a la integridad moral de los escritores ni a la fidedignidad de sus escritos. ¿Esto por qué lo digo acá? Porque a veces hay diferentes interpretaciones para una misma palabra. Entonces, pero que interpretemos de distintas maneras, que hagamos un análisis exegético distinto, no afecte nada a la integridad moral de los escritores ni la fidedignidad de los escritos. Esto es importante. ¿Qué hora es? Ya. Vamos a entrar a esta parte que es Cristo y la Escritura. Para el cristiano, la opinión de Cristo sobre cualquier cuestión es decisiva. ¿Ya? Y la autoridad de la Escritura fue reiteradamente reconocida por Jesús. Algunos dicen que Jesús no cambiaba la ley, hacía cosas con la ley, no le gustaba la ley, hacía todas cosas contrarias, que no guardaba el sábado, que criticaba a los críos, a los fariseos. Veamos esto ahora a la luz de este curso. Mateo 6, 17, 18. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Alguien lo tiene por ahí? Ya. Fernando.
Ya, no. lo leemos. Ya, hermana Pilar. ¿Lo va a leer? La pegar en la casa ante Fernanda. Ya, pues si dije cuál, pues. Mateo. ¿Lo tienen, hermana? Yo sí. Ya, por léalo. Ah, ya, yo pensé que el hermano Fernando lo iba a leer. No, sí, dijo que le tenía miedo. Ya. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6. 17, Mi 18, sí. hermano Fernando, lea Mateo 5, por favor. 17 y 18. Ah, no era 6 entonces. No, me parece que hay un error ahí. Me parece que es el 5. 16, 17, 18. No, pero el hermano Fernando va a leer. Es el 5. 5, por eso lea Mateo 5, 17 y 18, hermano Fernando. Ese. Mateo 5, 17 y 18. ¿Alguien que lo lea? Ya lo leo yo igual. Sí, léalo. Ya. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ya. ¿Se fija usted? ¿Usted entendió lo que leyó o no? ¿Entendió lo que se leyó? Ni una cosa se pierde. A ver. ¿Entendieron lo que leyeron o no? Sí. Yo sé que venía a abrogar la ley o profeta, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mire lo que dice. Ay, ¿qué pasa? Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde ¿No está? hasta que todo se haya cumplido. Ya. Mire, cuando conversamos la primera vez, dijimos que cada vez que leyéramos un versículo, nosotros teníamos que prender una antenita de alerta por todas aquellas palabras que no conociéramos o no entendiéramos. ¿Se acuerda o no? Porque conocerlas nos va a permitir darle una mejor interpretación al versículo. Acusaron a Jesús que había venido a abrogar la ley, a cambiar. Abrogar es cambiar, ¿no es cierto? Eso nos queda claro. Sí. Abrogar es cambiar. Jesús dice, yo no vine a cambiar la ley, vine a cumplir la ley. Yo os digo que ni una jote ni una tilda pasará sin que se cumpla. La ley. ¿Por qué el Señor dice una jota? ¿No se ha preguntado usted nunca? Esta palabra la leemos muchas veces. ¿Y por qué Jesús dijo una jota y no dijo una A, no dijo una Z, no dijo una H que es más encachada? ¿Por qué una jota? La letra hebrea más pequeña. Es la letra más pequeña. Porque en la grafa hebrea, la J es la más pequeña. Entonces Jesús, ¿qué es lo que le dice? Oiga, yo no he venido a abrogar la ley. No, ni siquiera la letra más chiquitita. La tilde, ¿qué es la tilde? Es una línea que se colocaba para separar las letras, que era muy más chiquita que la J. Decía, ni eso tan chiquitito como la tilde, ni eso tan chiquito como la letra más chica, la venía a cambiar. Yo no venía a cambiar ni siquiera la letra más chica del abecedario. He venido a cumplirla. Eso es lo que hace que Jesús valide la escritura. ¿Mm? Por eso este versículo es importante, porque en este versículo Jesús dice, oiga, no me acusen que yo no vine a cumplir la ley, yo la vine a cumplir y no solamente la vine a cumplir, sino que, oiga, ni siquiera la más chiquitita de las letras va a pasar sin que se cumpla. Ni siquiera una tilde, que una rayita, un cuernito, va a pasar sin que se cumpla. ¿No le parece bonita esa interpretación o no? Porque cuando usted lee, mire, dice usted, no va a pasar ni una J ni una tilde. Pasó. Pero cuando el Señor le dice, mira, ni siquiera la letra más chiquitita va a pasar. Ni siquiera una rayita va a pasar sin que se cumpla. Dígame si no es más linda esa enseñanza. ¿Y cómo lo logramos? Investigando. En un diccionario,
hay diccionarios bíblicos, que es lo que dijo mi hermano Fernando, está en cualquier diccionario bíblico. No tiene diccionario bíblico, lo busca en internet, ahora internet tiene de todo, pero usted no se conforme a leer y no entender, no se conforme a leer y que hayan palabras que no entiende. Usted, como estudiante de la escritura, tiene que acostumbrarse a buscar el significado de todas aquellas palabras que no la tienen clara. Y si no la encuentra en su diccionario, llama al hermano Fernando, maestro de esta cuestión del hebreo. Lo llama y dice, hermano Fernando, ¿sabe que no entiende esta cuestión? ¿Por qué no me echa la manito? Y él lo va a ayudar. ¿Eh? Si este hermano es grande, hermano, si al único que le tiene miedo a las malavelas que está allá arriba. Lo demás está resolado. Disculpe, tengo una duda. ¿Puedo Dígame. preguntar? Sí, pues. Que se supone que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para suspenderlo, para cambiarla. Pero Sí. no por ley nosotros estábamos condenados. O sea, si nosotros pecábamos, estábamos como, nos alejamos de la presencia de Dios y chao. Entonces, si Él no vino a cambiar la ley, entonces seguimos siendo condenados. Mira, ¿O te voy a... estoy... No. Tú tienes un mal concepto de la ley. Tienes un mal concepto. La ley no condena al hombre. Justamente a volver a eso ahora. Pero la ley no condena al hombre. Lo que pasa es que el hombre hace de la ley una mordaza para sí mismo. La ley no puede justificar al hombre ante Dios. Es otra cosa. Es incapaz ella, como elemento, capaz de justificar ante Dios al hombre. Por eso vino Jesucristo. Porque la ley era incapaz. Pero no es que el Señor haya venido a abrogarla, a decir, yo saco la ley porque no sirve, porque condena al hombre. No, no fue así. Mira, vamos a ver lo que sigue ahora. Tarea. Buscar un pasaje, voy a leer la tarea y después seguimos conversando lo que planteó la Yamile, qué interesante. Buscar un pasaje donde Cristo haya citado algún pasaje del Antiguo Testamento, validando de esa manera las Escrituras. O sea, cualquier pasaje donde Jesús cite el Antiguo Testamento, porque si lo cita es porque es importante para él. Y luego haga un breve análisis del momento en que Jesús realizó esa cita y la razón por qué lo hizo. Ahí hay un problema de redacción, por favor me perdonan. Y la razón por qué lo hizo, ahí tiene que cambiar el orden. Es decir, ¿qué buscaba en sus oyentes? Por favor, lean bien la pregunta. Lean bien la pregunta. Lean bien la pregunta antes de contestar. Lean la pregunta, mentalmente hagan un bosquejo de cómo deberíamos responder, a pesar que aquí hay un bosquejo ya, hay que buscar un pasaje donde Cristo cite algún pasaje, tienen que decirme, por ejemplo, Éxodo 15:20, y escribirme qué dice Éxodo 15:20, para que yo sepa qué es lo que están leyendo. Luego ustedes hacen un breve análisis del momento en que Jesús lo dijo. ¿Dónde lo dijo Jesús? Estaba en el templo, estaba a la orilla del mar, estaba caminando, estaba hablando con los discípulos, estaba haciendo un milagro. ¿En qué momento realizó la cita del Antiguo Testamento? Y la razón por qué lo hizo. ¿Por qué hizo ¿Por qué lo dijo? ¿Qué buscaban los oyentes? Fíjese, oiga, a mí me gusta esta cosa, no sé a usted, pero mire, usted cuando responde esto, está haciendo un pequeño análisis exegético de esta parte. ¿Alguno de ustedes había leído, aparte del hermano Fernando que estudió esto y el Esteban, ¿alguno de ustedes había antes hecho un análisis tan profundo de un pasaje? No, porque no estaba acostumbrado. Pero cuando empezamos a acostumbrarnos, empezamos a sacar cosas lindas de adentro, hermano. Cosas lindas de la escritura, nos empezamos a deleitar por ser, cuando Jesús dice, ni una jota, ni una tilde, en otras palabras, ni la más chiquitita de las letras vamos a invalidar, ni una rayita que se hace arriba, nada se invalida, todo se tiene que cumplir. ¿Se fija? Entonces esa es la tarea. Las aparentes modificaciones de las enseñanzas del Antiguo Testamento por parte de Jesús eran más bien una elevación de las mismas a un plano superior. Fíjese que se dice que Jesús cambiaba la ley, que no, a lo que dice la Biblia dice, pero la ley nos condenaba, la ley nos lleva a perdición. No, Jesús no vino a terminar la ley, la vino a cumplir, porque la ley en sí no era mala, lo que pasa es que los hombres
no la estaban interpretando bien, no la estaban aplicando bien. Jesús superaba la letra de la ley para penetrar en la interioridad viva de los pensamientos. Mire, alguien que lea San Mateo 5, 21 y 22, por favor. San Mateo 5, Ya la 21 leo. y 22. Creo que ¿La no. leo? ¿Quién dijo ya? Yo, Pati Maldonado. Ya. Ya, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te fijas lo que pasa en este versículo? La ley dice, no matarás. Pero Jesús toma esa parte de la ley y la eleva a un plano superior de lo moral. Y dice, mira, tú cuando la Biblia dice no matarás es porque tú en tu corazón tenías pensamientos, sentimientos, intenciones negativas con tu hermano. Yo te digo una cosa, si tú le dices fatu, serás culpable de juicio. Jesús abrogó la ley, la cambió, no, O sea, pero es un cambio. la elevó a un La plano profundizó, superior. la profundizó. Le dio le dio una visión que iba más allá del pensamiento humano, de los sentimientos y las intenciones. Descubría todas esas cosas que está en el hombre y le decía, oye, mira, ya no lo mataste, ya no importa que no lo mataste, pero si pensaste mal de él, ya pecaste. Eso es lo que hacía Jesús. Veamos otro ejemplo. En el 43-44. El mismo capítulo 5 de Mateo, en el 43-44. ¿Alguien? Ya, hermano Ya. Andrés. 43, 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lea la primera parte, por favor. La primera parte, la primera línea. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mire, eso es lo que decía la ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Y qué Jesús dijo? Mira, ¿cumple la ley? No. Yo os digo que tenéis que bendecir a tu enemigo. Todo el capítulo 5, si usted lo lee completo, está lleno de expresiones similares, donde Jesús se dedica a decirle a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, esta es la ley que Dios te dio y tú estás contento con ella. Pero la verdad es que para combatir tus pensamientos, combatir tus sentimientos, combatir tus intenciones, lo que realmente hay que hacer es esto. Y le empieza a modificar. Pero no es que modifique, sino que eleva la interpretación de la ley a un plano superior moral. La profundiza. Ya sentido. Entonces, las normas mosaicas que regulaban el divorcio, por ejemplo, la esclavitud, no significaban que Dios la aprobara. Reflejan simplemente la intervención divina para mitigar en lo posible los males causados por el pecado humano. Pero en el advenimiento de Jesús, cuando Jesús viene a implantar su ministerio, hable plenamente las perspectivas del reino de Dios y ya no caben concesiones de orden moral. Ahora todo tiene que ser de acuerdo a la visión del Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No. Tú tienes que amar también a tu enemigo. Y eso, lejos de vulnerar la autoridad del Antiguo Testamento, la confirma a la par que depuraba su interpretación. ¿Por qué? Sí. Porque la ley era hecha para eso, para, en cierta forma, intervenir el Señor para mitigar en lo posible los males causados por el pecado humano. Pero Jesús lo eleva a un plano tal que no deja lugar a interpretación humana, sino que dice, oye, realmente lo que el hombre tiene que hacer es amarás a tu prójimo
y no aborrecer a tu enemigo, sino que lo amarás también. Jesús era consciente, estamos hablando de Cristo y la inspiración, acuérdense que estamos hablando de la inspiración. La Biblia, la Escritura, digamos mejor dicho en este curso, la Escritura fue revelada por Dios a través de lo que le habló a los antiguos hombres, a través de la ley, a través de los escritos de los tiempos de los reyes, a través de los escritos de los profetas, y todos esos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esos escritos del antiguo tiempo, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y los apóstoles le dan la validez de palabra de Dios, de palabra santa, de palabra revelada de Dios. Es más, los apóstoles consideran los escritos del Antiguo Testamento a la par con los que van escribiendo los apóstoles como Pablo. Por tanto, falta preguntarse, ¿y qué opina Cristo de la inspiración? Porque dijimos que la inspiración era que cuando el hombre estaba en un lugar sentado ahí, venía Dios y le soplaba, y a través de ese soplo divino, Dios le inspiraba a reflexionar sobre algo y a escribirlo. Dios le inspiraba a investigar como a Lucas y a escribirlo. Dios le inspiraba a escribir las vivencias de Pablo, como es el libro de los Hechos. Y todo eso era revelación de Dios. Y esa revelación, esa inspiración, se llevó toda una escritura. Y la pregunta que estamos haciendo, ¿lo que está escrito es inspirado por Dios? ¿Es el soplo de Dios? Según lo que hemos visto hasta ahora, Jesús está diciendo de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforman la palabra de Dios. Mire lo que dice ahora aquí. El Señor está consciente que su magisterio no lo va a poder terminar él. Tendría que ser completado por la acción del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ahí en San Juan 14, Él les habla y les dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia y os revelará aún lo profundo de Dios. Es decir, los apóstoles serían, además de sus testigos, los intérpretes de su palabra, los hermeneutas de su palabra, los que revelaran a los hombres su palabra. Por eso cuando escribían los apóstoles, escribían de lo que habían visto y oído de parte del Señor, porque eso es lo que le había sido revelado a ellos y lo que ellos le revelaban a la iglesia. Los discípulos, desde el principio, en Efesios 2:20, ¿se alguien puede leer, por favor? Estamos en la problemilla, ¿cuánto? Perdón, hay que leer 1 Corintios 2:13. Para dar bien la idea. 1 Corintios 2:13. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 2:13. Sí. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo da a entender a la iglesia que lo que él está enseñando no es con palabra humana, sino ¿qué cosa? Lo que enseña el Espíritu. El Espíritu. Mire qué interesante. El apóstol Pablo está diciendo, mira, cada vez que yo le escribo una carta, cada vez que les tiro la oreja en una carta, cada vez que los felicito una carta, es el Espíritu que lo hace. Porque no es con inspiración humana, dice, sino es inspirada por el Espíritu. Primera Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien lo tiene ahí? No. ¿Eduardo? Ya. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según
es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros lo que creísteis. ¿Se fija? Según lo que recibiste de nosotros, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Es decir, que para la iglesia del Señor, para el apóstol Pablo estaba convencido de que lo que él hablaba era palabra de Dios, que lo que él enseñaba era bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, los apóstoles citan los escritos del Nuevo Testamento igualándolo con el Antiguo Testamento. Eso ya lo conversamos delante y vimos algunos ejemplos. Pablo cita como texto de la Escritura, 1 Timoteo 5:18, las palabras de Jesús, de Lucas 17, junto en un texto de Deuteronomio 25:4. Aquí quiero explicar esto para que no ahondarnos en la lectura, usted lo lee en su casa. En 1 Timoteo 5:18 el apóstol Pablo menciona dos frases, una sacada de lo que enseñó Jesús en Lucas 10:7, ¿no es cierto? Y otra es la que menciona Deuteronomio. En Deuteronomio dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y en Lucas dice, digno es el obrero de su salario. Y esas dos están en Lucas 5:18, que dice, pues la Escritura dice, perdón, pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? No pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. O sea, Timoteo cita como que es la Escritura, como que es palabra de Dios, un trozo de Deuteronomio junto a un trozo de lo que Jesús había enseñado en el Evangelio de Lucas. ¿Se fija? Entonces, esta unión de los dos, de los dos trozos, uno de Deuteronomio y otro de Lucas, nos dice de que para ellos era una sola la palabra de Dios. La Escritura igual y parejita, Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo que ya conversamos hace un rato atrás, que Pedro equipara todas las epístolas de Pablo, de Pablo con las demás escrituras cuando dice, tuercen la palabra de Pablo como también las de otras escrituras. Resumamos un poquito para que no nos perdamos antes de irnos. Lo que tratamos de entender hoy día, y espero que haya sido así, y usted repáselo por favor, es que la revelación de Dios se revela a los hombres, y esa revelación habría quedado en el aire, transmitida de generación en generación. Por ser la historia del conquistador. Si yo dijera, Yamili, tú que eres buena para escribir, por favor, escribe la historia del conquistador. Me va a decir, pero yo no estuve aquí cuando nació la iglesia. No sé. Entonces, ¿qué tendría que hacer ella? Ir a conversar con los que sí estaban y preguntar, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue usted? Sí, pero usted estaba en China. El pastor no tiene idea porque andaba en China. Bueno, ¿quién estaba acá en Santiago? El hermano Fernando estaba, sí, pero estaba en la matriz. Esto se produjo en Punta Arenas. Estaba el Eduardo. Preguntémosle a Eduardo, que fue uno de los revoltosos primeros, porque hasta prestó la casa. Entonces hablemos con él. Y así empezó usted a formar la idea. Y empecé a hablar. Pero también va a decir alguien, ¿sabe, Yamili? El Esteban, el pastor, y el hermano Fernando han escrito reseñas de la iglesia. ¿Por qué no las buscáis y sacáis información de ahí, la vais juntando, más los testimonios que tenéis, y así la historia de la iglesia? ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que es la Biblia. La Biblia era recopilar todo eso, pero si no lo escribe la Yamili esa historia, en 20 años más, 30 años más, va a estar tergiversado. Van a decir, oye, ¿quién fue el primer pastor? Era un rubio encachado, medía como 1,80 m, andaba en un BMW, tenía una melena, porque se perdió en la historia, pues, se quedó por ahí. Como nadie sacó una foto, como nadie la dejó escrita, se fue perdiendo.
Entonces, lo que quiero decir con esto de que Dios necesitaba que la revelación de Él quedara plasmada en la Escritura. Pero, ¿quién la va a escribir? Hombre, pues. El hermano Fernando escribió una, el Esteban escribió otra, yo escribí otra. Por tanto, está sujeta a errores. Está sujeta a nuestra visión. Yo la visión estando en China, por correo, por fax, me enteraba de lo que estaba pasando en Santiago. El hermano Fernando de allá de la matriz se enteraba de qué estaba ocurriendo. El Eduardo se enteraba aquí, el Esteban, un cabro chico, por ahí todavía Lolo, y miraba, y yo sufría y quería ir a defender la iglesia. Pero todo eso se habría perdido si no se escribe una historia. Entonces Dios dice, mira, todo lo que pasa, todo lo que se ha revelado, que quede escrito. Pero se puede equivocar la escritura. Momento. Para eso Dios va a dar inspiración. ¿Qué es lo que es inspiración? Un soplo. Y con ese soplo, el hermano Fernando no se va a equivocar, Juan Carlos no se va a equivocar, el Esteban no se va a equivocar, la Yamil no se va a equivocar, y va a haber algo fidedigno. ¿Me entiende la idea? Eso es lo que hemos conversado hoy día. La Biblia contiene el soplo de Dios. Contiene lo que Dios quería transmitirnos. ¿Por qué? Porque se lo reveló a los antiguos hombres y luego inspiró a otros hombres para que escribieran lo justo y necesario en los términos correctos para que la revelación de Dios y su plan de salvación nos llegaran a nosotros. ¿Estamos seguros de esto? Sí. Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento así se revela. Estamos seguros de esto porque Jesús, nuestro buen Jesús, afirmó la Escritura citándolas una y otra vez y elevándola a un nivel superior moral en su venida. ¿Nos queda claro? La próxima semana, si Dios nos permite juntarnos, vamos a conversar otro tema, también relativo a la Escritura, y con esto terminamos la Escritura. No el curso ni ha empezado todavía. Vamos a hablar de la infalibilidad de la Biblia y la inerrancia de la Biblia. Dos términos que asustan un poquito, pero que tenemos que estudiarlo porque cuando usted dice, oye, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero es falible como todo hombre. ¿Por qué no puede fallar? Ya sabemos ya una respuesta. Porque Dios la reveló y porque Dios inspiró a escribirla. Cuando usted lee un libro cualquiera, es una inspiración humana. Pero aquí no estamos hablando de un libro cualquiera. Estamos hablando de un libro revelado por Dios e inspirado por Dios. Vamos a pasar lista para terminar la clase. Aquí me ayuda mi asistente técnico. Ahí, o en Excel. Lo ideal es que tampoco te la hagas tan larga porque te va a costar hacer todo, ¿cachai? ¿Me escucha? ¿Qué quería escuchar? ¿Intrusa? Curso online 2020. Mami. Hola, Eli. Ya. Ya, asistencia, hermano, ¿están escuchando? Bueno, ahora no. Ya. Hermano Richard Alcaíno. José Bastías. Acá, presente. Estamos con un problema técnico. Ya, ahora sí. Alcaíno no está. Ya. José Bastías. Acá, presente. Ya. Luis Campos. La pura foto. No, Isabel Campos. Presente, aquí. Eduardo Campos, sí. Andrés también. Fernando Díaz también. Esteban Guamán también. Sí, pues. Héctor Guzmán. Sí, mi pastor, presente.
María Jofré también. No. Patricia Maldonado. La Mónica también. La Ivone. La hermana Julia. La hermana Gemita. También. Presente. La Yamili. La Alejandra Ross. Cristian Sandoval también está por ahí. Cristian Sandoval. Ya, no está. ¿Y Dureta? Presente. Soledad Vega. No. ¿Aló? Aquí, pastor. Macarena Vergara, presente. La hermana Pilar. Mi hermana Rosita. Ya, la Margarita no está. Hermano. Yo pensaba que cuando decía que no iba a pasar ni una J, era porque era de Jesús. J de Jesús. Ya, despídete el tata. Ya, espera. Puede hacer si yo. Chao, mijita. Ahora, lo que te Chao, digo Elizabeth. Adiós. Sí, también ahí está Nachito. Chao, Nachito. Ya, hermano, hagan la tarea, léanla bien antes de hacerla y lean el asunto de Isaías. Se van a gozar, de verdad que se van a gozar con ¿Mi el... pastor me escucha? Sí. Ya. Ponga presente a mi esposito. Sí. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo al ladito mío, pues. Para que vea que es mágico. Andaba sacando la vuelta y lo vamos a poner presente. No, comenzó a escucharlo en la iglesia, pero yo perdón, no sé dónde, mi pastor, yo voy a investigar de ahí después que corte aquí. Pero dice que escucha una parte del... Ah, no, vale. Y Investigue después bien. dice que en el auto, y aquí lo terminó de ver. Hola. Hola, Elías. Hola, Ya nomás, Elías. ni un problema.